Buenas tardes a todas. Es una reunión de señora. Muchísimas gracias por invitarme. Agradezco al Rotary, a Sarita Tawil. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Y a Becky Pérez Pichón, gracias a quien estoy acá hoy. Es un placer para mí poder presentarle lo que es una pasión que tengo de historia, sin ser historiador. Como le decía en la mesa, soy historiador frustrado, pero leo mucho y quiero comunicar las informaciones que acumulo. Antes de empezar a hablar de este cumpleaños hoy, que hace 200 años, en septiembre de 1824, moría Luis XVIII. Nadie sabe quién es, o poco sabe quién es. Cuando va a terminar esta charla van a tener un poco más de elementos a través de la circunstancia de su muerte. Pero antes de empezar a hablar de él, quedamos en el Louvre, en les Tuileries, que ustedes conocen todas, y espero cuando van a volver a París mirarán con otros ojos, ya que el 4 de septiembre de 1870, es decir, día por día, hace 154 años, ocurría un evento que ponía una mujer muy importante en aquel momento en jaque. Era la emperatriz Eugenia, la mujer de Napoleón III, quien el 4 de septiembre de 1870 tiene que huir del Palacio de Tuileries, que era la continuidad de lo que es hoy solamente el Louvre, ocupaba gran parte del jardín de Tuileries. Y la derrota de Sedan, 2 días antes, el emperador Napoleón III entrega su espada al rey de Prusia y telegrafía a la emperatriz: trátense de mantenerse en París, todo está perdido. Ella convoca al general de la plaza de París, el general Trochu, que le jura, le promete, le dice: yo perderé hasta la última sangre de mi cuerpo en las escalinatas del palacio para salvar a la dinastía. Y se va a dormir, no duerme toda la noche, y cuando se despierta no hay más guardia, hay mucho menos personal, no hay más corte, pero sí hay muchísimo parisino furioso que se enteraron de la derrota de Sedan y están amenazando, gritando, la llaman la española, como llamaban a María Antonieta, la austríaca, muerta la española. Entonces la española tiene que huir y escapa primero por el mismo camino que tomó María Antonieta, pero la puerta está cerrada, así que no va a salir por ahí. Y cuando van a ir al Louvre, mirarán la galería de Diana, donde están todas esas esculturas, y tiene que huir por ahí y por la puerta principal. Como está mal vestida, nadie la reconoce. Sabe que la emperatriz, así que atraviesa todo la prerevolucionario que están ahí, con sus seguidores, que son el embajador de Italia y de Austria, los embajadores y su dama de compañía, encuentran lo que sería un taxi de la calle, una calèche así, que le va a conducir a su lugar de refugio, que pueden ver hoy, que es a la esquina de Avenue Foch y Avenue Malakoff, en París, cerca de la residencia de los embajadores, dos bloques, dos edificios de la residencia del embajador de Argentina en París, Avenue Foch, porque ahí vive su odontólogo, el doctor Evans, un norteamericano, que como no es en francés, no tiene que denunciarla y la recibe, y es él que la va a conducir hasta Inglaterra y la va a salvar. Así que recordamos hoy, 4 de septiembre de 1870, la huida y el fin de la última monarquía en Francia, porque ahí se termina la dinastía de los Napoleón definitivamente, y nunca más Francia tendrá monarquía desde este momento. Este apartado hecho, volvemos en el tiempo, pero quedamos en el Louvre, en el Palacio de Tuileries, y estamos el 4 de septiembre de 1824, hace justo 200 años. En el segundo piso, 200 años hoy, en el segundo piso del Louvre, que era Tuileries Louvre en aquel entonces, está muriendo el que va a ser el último rey de Francia, que va a morir en el trono,
en París, que va a morir amado y aclamado de sus sujetos, llorado por todos, y que todo el mundo olvidó hoy, ya que ni siquiera hay una plaza en París, una calle que lleva su nombre. Y poco lo recuerdan. El único lugar en Francia donde hablan de él es en Bordeaux, donde hay un muelle y un restaurante que llevan su nombre. Este hombre, Luis XVIII. ¿Y quién es Luis XVIII? Es el hermano de Luis XVI. Luis XVI lo conocen todos por su destino trágico. 21 de enero de 1792 está degollado. Y cuando muere decapitado, ¿quién es el rey de Francia? No, todavía no. El rey de Francia, todo el mundo recuerda a Napoleón, obviamente. El rey de Francia es el hijo de Luis XVI, el pequeño Luis XVII. ¿Y por qué es él? Porque en Francia hay una ley de devolución de la corona, que es la ley sálica. Ahí viajamos un poco más en la historia. Estamos en 426. Oh là là, exactamente. 426 es el final del Imperio Romano, los francos salían, que son tribus francas que van a dar nombre al país Francia, tienen leyes también, código civil, código penal. En esas leyes está previsto castigos para los que golpean a una mujer, por ejemplo, o le tocan el brazo, o le roban algo. Para que no haya justicia propia, la ley sálica prevé multa. Entonces había 3 sesterces de oro para tocar la mano de una mujer que no era la suya. No violar, tocarla. Simple hecho de tocar 3 sesterces. Y no había juicio. Muchas leyes así salían. Pero esa ley sálica contenían también leyes de sucesión, de devolución de herencias. En el siglo XIV, la dinastía francesa, les Valois, tienen que, para seguir gobernando, sacarse de por medio las posibilidades de que las mujeres intervengan en el poder en Francia. Entonces exhumen esa vieja ley sálica de los reyes francos, deciden que la ley de devolución, y esta ley tiene como objetivo que las mujeres, la reina de Francia, pueden ser esposa de rey, pueden ser madre de rey, pero nunca pueden ser reina soberana, como hay en Rusia, como hay en Inglaterra, como hay en Holanda. Hoy, en la mayoría de los países europeos, en Francia eso es imposible. Por lo tanto, la corona se transmite a hombre. Si no es el hijo, es el nieto. Si no es el nieto, es el bisnieto. Si no es el bisnieto, va a ser el tatarnieto. Y si no hay hijo ni nieto, va a ser el hermano. Y si no es el primer hermano, es el segundo. Si no es el segundo, es el tercero. Es así que Luis XVIII nace en 1755 como el tercer nieto de Luis XV. Su posibilidad de acceder al trono es muy baja. Cuando nace el 17 de noviembre de 1755, recibe el nombre de Conde de Provence, la provincia donde nací. Significa que él va a percibir los ingresos de esta provincia para mantenerse en su adultez. Pero es el tercer nieto del rey Luis XV, así que para que sea rey este conde de Provence tendría que morir su abuelo, eso va a pasar, pero también tendría que morir su papá, tendría que morir sus 2 hermanos, y que ninguno tuvo hijos, varón, casi imposible. Y sin embargo se va a producir, se dio. Entonces muere primero el hermano mayor, muy joven. Poco tiempo después muere su padre, y en 1769 muere el abuelo, Luis XV. Luis XV, ¿quién era? Era el bisnieto de Luis XIV. Dice que le vino la corona porque murieron todos. Es un nene de 5 años. Bueno, Luis XIV vivió mucho, era de una salud muy fuerte. El roi Soleil vivió mucho. Luis XV muere en 1769, entonces
Ese es su segundo nieto que se encuentra rey de Francia con el nombre de Luis XVI. Ahí vamos a saltar el tiempo porque Luis XVI conocen su historia trágica, su final. Empieza este final cuando decide de huir de Tuileries, du Louvre, por el mismo camino que va a intentar tomar después la emperatriz Eugenia, la huida de Varennes, la fuite de Varennes, que es el 20 de junio, estoy consultando mi ficha para no olvidarme, 1791, y su hermano también huye, el conde de Provence esta noche huye también, pero no lo van a atrapar. Mientras que a Luis XVI, a María Antonieta, los chicos los atrapan, lo reintegran en París y va a pasar lo que va a pasar, que saben. Lo que pasó. La muerte de Luis XVI, de María Antonieta. A la muerte de Luis XVI, el 21 de enero, su hermano, el conde de Provence, no es rey, pero es el tío del rey. Es un rey, un adolescente, Luis XVII, que está en el templo, está preso, y va a terminar muriéndose de maltrato. Hoy sabemos que el chico que murió en el templo ahí era realmente el hijo de Luis XVI y María Antonieta por la prueba de ADN, ya que los corazones de los reyes de Francia se conservan. Pueden ver el corazón del pequeño rey Luis XVII en la catedral de Saint-Denis, que es cerca de París, en la necrópolis de los reyes reales. Y ahí está en un bocal el corazón del pequeño Luis XVII. Y ahí está también la tumba y el cuerpo de su tío Luis XVIII, que muere en septiembre, hace 200 años ahora, 1824 en París. ¿Cómo accede al trono? A partir del momento que huye de Francia, va a ser rey cuando muere su sobrino en 1793, el pequeño Luis XVII muere. Por la ley sálica, esta famosa ley de los saliens, es el rey, pero es un rey sin reinado, es un rey en exilio, porque el Francia no la pisará hasta 1814. Es el rey que vivirá lo más largo tiempo en exilio en la historia de la humanidad. Se la pasó afuera de Francia 19 años. En Francia pasó un poco de todo, varios regímenes, el directorio, el consulado, el imperio con Napoleón. Napoleón nadie lo olvidó. Mientras tanto, Luis XVIII, él sigue funcionando como un rey, pero un rey sin reinado, en exilio y con altibajo. Va a vivir en varios países europeos, de Verona, Venecia, de Prusia, hasta Rusia, de Suecia a Dinamarca, para finalmente instalarse en Inglaterra en 1808, dejará Inglaterra en cuanto Napoleón abdica en 1814 y regresa a Francia. Regresa bajo el principio de legitimidad, porque cuando le anuncian, usted ya abdicó Napoleón, usted es rey, contesta, nunca deje de serlo, porque para él la corona, el trono, legítimamente le viene de la muerte de su sobrino, de su hermano. A pesar de no tener reinado, él se vive como un rey y entonces, durante 19 años, sigue el cotidiano, la vida normal que conoció en Versailles, donde nació, con una corte, en el lugar de exilio donde estaba, con altibajo, por momento con un gran problema económico y otras veces con mucho menos, recibiendo embajadores, dando título, nombrando ministro, escribiendo carta, actúa como un rey. Así que su primer acto cuando regresa a Francia es escribir: en este año 19 de mi reinado, edicto que. Para él, Napoleón no existe, ni siquiera le tiene odio, porque cuando los aliados, los ingleses especialmente, intentan convencerlo de asesinar a Napoleón,
Él dice, no hay que asesinarlo porque él ilustra el genio francés, es un muy gran militar, es un genio estratégico. No voy a aprobar que lo asesinan. Así le dan el marco de su personalidad. Una vez más va a ir de exilio porque Napoleón en 1815 vuelve de la isla de Elba durante 100 días y de nuevo Luis XVIII tiene que huir del Palacio du Louvre des Tuileries. Por la grande escalinata se refugia en Bélgica a Gand, en Gante. Pero 100 días después de Waterloo. Waterloo es a unos kilómetros de Gante. Entonces esta noche escuchan los cañones, los ruidos, un triunfo más de Napoleón, porque triunfo Napoleón siempre tuvo derrota, no mucha, ninguna hasta Waterloo en realidad. Así que una vez más Luis XVIII se prepara a huir y a volver a Inglaterra. Pero le anuncian que no, Napoleón perdió, esta vez está perdido, lo van a exiliar lejos en Sainte Helena. Así que vuelve en París, se instala definitivamente en su trono, decidido a morir ahí. Es lo que va a pasar 9 años después. Así que este reinado dura 10 años por la historia. En realidad, para Luis XVIII duró 29 años. Por este principio de legitimidad, que es la única cosa que a él lo autoriza a ocupar este trono, son casi 30 años. Es un reinado bastante largo. El periodo efectivo de 1814 hasta 1824 va a realizar muchísimas cosas que poca gente sabe. Es un rey que hereda de un país fundido que tiene 38 mil millones de deuda contra los países. Sería el equivalente de 38 mil millones de euros de hoy que tiene de deuda de indemnización de guerra a los países europeos. Pues los aliados dicen, nos devastó, nos hizo de todo este Napoleón, tienen que pagar la cuenta a ustedes franceses. Luis XVIII hereda entonces de esta deuda monstruosa y es un rey que aprendió en su exilio los términos económicos. Entonces es un soberano literario, liberal y literario, se definía así él. Así que se involucra mucho en el tema de economía, con su ministro de Economía, y al menos hace un plan para resolver esta deuda en 5 años. En realidad, la deuda se resolverá el 11 de septiembre de 1818. Francia no tiene más deuda. Ingresa de nuevo en el concierto de los países europeos. Estaba prohibido que tenga un ejército. Obviamente tenía el malo recuerdo. De nuevo logra tener un ejército y hacer la expedición de España en 1823, cuando visitan en París el Palacio del Trocadero, donde pueden ver la Torre Eiffel, este palacio extraordinario. El nombre del Trocadero está dado en homenaje a la única batalla que liberó y ganó Luis XVIII, que es una batalla de liberación de su primo, el rey de España. La tropa francesa es una guerra que va a tener ni siquiera 20 muertos. Atravesan Francia, pasan los Pirineos y van a liberar este rey. El único momento que hay un conflicto es el fuerte del Trocadero. Por eso se llama el Palacio del Trocadero en París. Son las huellas de Luis XVIII. Pero es un rey grande, va a tener 68 en el momento de su muerte, y que goza de una salud física deplorable. Es obeso, sabemos que el Luis XVIII pesa más de 167 kilos. Y los 4 comía muchísimo, tenemos relatos de las alimentaciones de Luis XVIII que son fieles a la leyenda de los Borbones. Entonces son docenas de ostras, 4 o 5, es un ogro, come muchísimo, bebe mucho y come mucho. Por lo tanto, desarrolla muchas enfermedades como diabetes, hoy le ponemos nombre moderno, pero en aquel entonces la gota, que él amaba su gota, la llamaba mi más fiel compañera. Es la dama podagra. Pues, tenía mucho sentido del humor, entonces se reía de su desgracia física. Y decía, siempre tengo simpatía por los que pesan
entre 100 y 200 kilos. Se sentía bien así. Obviamente su salud se deteriora mucho. El último año de su vida, ahí hablamos de su cerebro, su mente quedan intacta, pero su físico no. Hace 3 años que está en silla de rueda, se lo pasean, sale todos los días del Louvre, hace grande paseo en los carruajes, pero eso en una silla de rueda que está conservada en el Château d'Arouet en Francia, que se encastra en un riel de la gran escalera, lo llevan a un carruaje y ahí hay 3 carruajes que salen y va recorriendo los bosques alrededor de París a gran velocidad. Le da la ilusión de hacer deporte. Y cuando el pueblo lo ven así, es muy majestuoso. Si ven imagen de él, su figura es muy parecida a la de su tatarabuelo Luis XIV, con peluca blanca y es como un Buda vivo. Cuando ven solo el busto, entonces ven pasar tan maravillado. En realidad, cuando sale del carruaje, no está en condición de nada. Este último año la gangrena está devorándolo en vida. Entonces, una muy larga agonía, se pudre en vida, realmente. Entonces caen, cuando le sacan las medias, caen dedos de pies. Eso es el último año de Luis XVIII. Bueno, ya comieron, entonces, pero no le corta el apetito a él. El 25 de agosto, que es la Saint-Louis, la fiesta de los Reyes Borbones, sabe que va a morir, entonces pide que lo reintegran en el Louvre, en el Tuileries, donde decide ir a morirse. Lo llevan ahí. La agonía va a empezar el día 12. Hasta el día 12 va a seguir teniendo su corte, porque dice que es imposible a un rey de Francia ser enfermo. Le está autorizado ser muerto, enfermo no. Y que además, si agoniza, van a cerrar los teatros, va a ser la tristeza de la población, va a bajar la bolsa, como le interesa muchísimo la economía, es un rey moderno, y sí, pero para él era importante porque el Estado hacía bono y préstamo. Entonces, como se involucró mucho en los temas económicos estatales, le preocupaba mucho que baje la bolsa. Y lamentablemente el 12, ya casi terminado, su sobrina, la duquesa de Angoulême, y su favorita, le dicen que tiene que acostarse y se va lo acuestan, nunca se morirá 2 días después. Pueden ver su cuarto, su dormitorio está en el segundo piso del Palacio del Louvre, intacto, en donde murió él. Y cuando lo van a ver, van a pensar que este dormitorio era también el de Napoleón, era la cama de Napoleón. Entonces Luis XVIII no tuvo problema con Napoleón a tal punto que lo único que cambió en el Louvre fue el emblema de las abejas imperiales por el flor de lis de los Borbones. Aparte de eso guardó todo, hizo hacer un mueble adaptado a su corpulencia, pero guardó hasta la cama, el colchón, todo. Es ahí donde va a morir en la noche del 15 al 16 de septiembre, después de recibir los sacramentos, sabiendo que es un rey practicante no creyente. Es un hombre del siglo XVIII, entonces su fe es muy limitada, se burla mucho de la fe, pero considera que como rey de Francia tiene que mostrar el ejemplo y practica asiduamente, pensando en otra cosa, escribe, pero acepta de hacer la liturgia, lo que esperan de él, va a recibir los sacramentos, recibe a su familia y da su último orden, que era un chiste, es un rey chistoso, era su apodo. Le encantaba hacer como bromas, a veces de mal gusto, a veces un poco doble, tenía gran sentido del humor. Entonces, en los palacios franceses, para cerrar la puerta a la noche, había que dar, el soberano daba un código. Y Luis XVIII inventa otro código.
que se llama La Orden. Y La Orden es dos nombres de ciudad de Francia. Podría ser acá Rosario, Santa Fe, por ejemplo. Y este día el que tiene el código puede salir o entrar esta noche, mejor dicho, en el palacio. Y esta noche va a sorprender, porque todos piensan que está ido, y no, porque la orden va a ser Saint-Denis-Givet. Y Saint-Denis es la ciudad, la necrópolis de los reyes de Francia, de la cual les comenté. Y Givet es una ciudad chica de Francia, pero cuando se escucha significa ahí voy. Es la ciudad de ahí voy. Entonces hizo su última, Saint-Denis-Givet, su último chiste. Y regaló a su última favorita, él tuvo muchos favoritos, pocas favoritas, pero la última era una favorita. Y la favorita, Madame Duquesne, era muy generoso con sus favoritos y favoritas, y esta favorita, Madame Duquesne, recibe mucha cosa, el castillo de Saint-Ouen, los petits hôtels en París, mucho dinero, y le regala a Saint-Ouen, dice, esto va a ser su castillo. Pueden ver, hoy es la municipalidad de Saint-Ouen, un lindo castillo, cerca de París. Y dice, le regalo este, pero ¿por qué este? Dice, porque así usted será mi vecina, porque Saint-Ouen está pegada a Saint-Denis. Y va a morir a las 4 de la mañana, totalmente con olor pestilencial en el palacio. Está decompuesto en vida. Apenas anuncian su muerte el rey, viva el rey, Carlos X, el último de los hermanos de Luis XVI, llorando, no controla sus emociones mucho, se transforma en rey. Este Luis XVIII va a ser embalsamado, siguiendo la tradición, le sacan el corazón la visera, y hasta el 23 de septiembre quedará en este cuarto, y van a desfilar 480.000 franceses para ver el cuerpo del rey llorar, están emocionados. ¿No? Es muy curioso de ver que este pueblo que decapitó rey 30 años antes, ahí se emocionó de la muerte del hermano del rey que decapitaron. Eran muy, muy desesperados, hubo mucha declaración, mucho testimonio de desespoir. Y la ceremonia fue muy grandiosa, atravesar el carruaje real, lo pueden ver, está guardado en Versalles. Es la última vez que se va a usar un carruaje real para una ceremonia fúnebre en Francia, para él, y hasta Saint-Denis, donde quedará. ¿Por qué la última vez? Porque los soberanos siguientes en Francia, Carlos X, va a tener que ir de exilio después de la Revolución de Julio 1830 y va a morir en la costa adriática, donde está sepultado. El rey siguiente, Luis Felipe, de la dinastía Locadette de Orléans, también se va de exilio en 1848 y está sepultado en la catedral de la familia de Orléans, en Saint-Eus. Y en cuanto a Napoleón III, de lo cual hablamos cuando iniciamos la charla, él también se va a morir de exilio en Inglaterra y todavía está en Inglaterra. Así que Luis XVIII seguirá siendo el último rey de Francia que muere en el trono y sepultado como sus ancestros. Eso sería para hablar de otra conferencia. No sé si tenemos tiempo para unas anécdotas. ¿Qué eligen? ¿Qué quieren? ¿La mujer de él? ¿Los favoritos? La mujer. Después los favoritos, después los favoritos. Alors, la mujer de él. Hay, gracias. La mujer de él es María Josefina de Saboya. Va a ser la última reina de Francia también. Bueno, María Josefina de Saboya, cuando Luis XV decide casar su tercer nieto, que es su nieto preferido, porque es el más despierto, el más humorístico, el más, pega más onda con él, y dice que lástima que no fuese este
el primero, porque es el más dotado para ser rey. Eso probablemente para un psicoanalista vería algo que el pequeño Luis XVIII quedó marcado y toda su vida tuvo esta ambición de satisfacer a su abuelo. Entonces el abuelo le elige una princesa, lo que hay disponible en el mercado, pues en su mercado así, de la dinastía de Saboya, porque se sabe que tienen hijos fácilmente. Error, esta no tendrá. Pero lo casan con la hija del rey de Saboya, Amedeo, y van a casar el otro hermano, Carlos X, con la hermana de María Josefina. Ahí tuvieron hijos ellos. Así que los hermanos se casan con las hermanas. Cuando llega en Francia María Josefina dicen que es muy fea. Cuando ven los retratos de hoy, en realidad, por los criterios de belleza de entonces, era horrible y la apodan la reina peluda, porque tiene un velo. Se va a hacer su apodo. Hoy cuando ven los retratos de María Josefina, dicen, no, no es fea. Hoy no sería fea. Pero marcada por eso, y por su timidez, y por su inclinación sexual, porque María Josefina de Saboya es lesbiana declarada. Entonces ella, va a vivir toda su vida, es muy curioso su existencia con su dama de compañía, Madame de Gourbillon. Hay letras que pueden ver en la Biblioteca Nacional, en los archivos francés, que son muy elocuentes. Son gente del siglo XVIII, entonces están más allá de esas consideraciones, y eso no es un real problema para Luis XVIII. Esta mujer, que ya son mujer, no razón de amor lo que les unen, sino de política, de conveniencia. Comparten el sentido del humor y la glotonería. Ella también es glotona, entonces le da el gusto de la trufa de Italia, de las ostras, educa a su marido a unas comidas, pero es menos resistente que él y ella morirá en 1810 en Inglaterra, en Hartwell, y está sepultada en Cagliari, en Sardegna, donde su dinastía es oriunda. Entonces no está ella ahí. Hay un solo libro que habla de María Josefina de Saboya, la última reina de Francia. Está totalmente olvidada ella también. Es un personaje interesante, también con mucho sentido del humor, comunicaban los dos de esta forma, hasta tal punto que cuando estaban de exilio en Rusia, van a recibir la visita del zar de entonces, Alexandre. Y está Madame de Gourbillon, la amiga de María Josefina, y Luis XVIII, los dos, imaginen, le dicen, pero Madame Gourbillon no puede quedar acá porque no estamos en Francia y esta gente son muy salvajes. ¿Y qué opinión van a tener de nosotros esta gente mal educada si nos ven vivir así todos? María Josefina hace una crisis de nervio, dice, no importa, nosotros vivimos como queremos. Finalmente tiene que salir Madame de Gourbillon, que hace un escándalo en Moscú, y el zar de entonces, ofuscado, también por otra razón con ellos, los exilia. Entonces tienen que irse una vez más de su palacio, que es en la costa báltica, exactamente. Gracias. Eso es María Josefina de Saboya. Los favoritos, voy a ser muy corto. Entonces siempre hay favoritos en la vida de Luis XVIII. Las favoritas son Madame de Balbi, la primera, que tiene con el Conde de Provence, porque hay que tener una favorita como un objeto caro. Entonces la más cara está. Por lo tanto, él que recibe como Palacio de Luxemburgo, cuando el Conde de Provence vive en el Palacio de Luxemburgo, que hoy es el Senado de Francia. Su abuelo le regala este palacio, que era un palacio de Marie Médicis. Se instala en el Luxemburgo, lo redecora, o sea que los salones de Luxemburgo son decorados por Luis XVIII en realidad, y tiene que tener una favorita, pues el hermano del rey, el monsieur. Entonces Madame de Balbi es muy linda, excesivamente cara y caprichosa, va a ser la favorita. Pero cuando se embaraza,
y viene a pedir un poco más de dinero. Toda la corte ríe y dice, no, sabemos que no, así que no más dinero por el bebé, no, favorita sí, madre de petit bebé, no. Y después van a ser los favoritos. Entonces los favoritos, el primero es Davaret, que es el que lo acompaña en la huida, la nuit de Varennes. Él huye también del Louvre con su amigo, la reina, su esposa, la condesa de Provence, con su amiga y él con Davaret. Y escribe, es maravilloso esta huida porque tengo la sensación de ir escondido de mis padres a un baile con mi amigo. Entonces la huida funciona bien para él, llegan en Coblence, no los atrapan. Después estará Blacas y después al final estará Decazes. Alors, siempre los favoritos son muy lindos, jóvenes, empiezan, no tienen títulos, son apenas caballero, y después le da conde y le da duque a todos. Todos terminan duque. Oh, oui, chateau y dinero a lo loco. Eso hay regalo y lindos casamientos. El último favorito, Decazes, es el personaje que inspira Balzac para Rubempré, para Rastignac. El héroe, porque el duque Decazes era muy lindo y muy ambicioso también. Entonces inspira el personaje de Balzac, de la comédie humaine. Rastignac y Rubempré en realidad son Élie Decazes. Decazes, pueden mirar en internet en D-E-C-A-Z-E-S. Inventó la primera fábrica de metalurgia en Francia, Decazeville, como dejó de ser favorito. Y después la última favorita es Madame Duquela, porque bueno, son la familia y es muy amable, juega con él, lo visita todos los días, se divierten de ver que tiene una favorita. En las anécdotas así hay un día que la visita, escuchan un ruido muy fuerte, los guardias no pueden entrar en el gabinete del rey, está prohibido porque está con su favorita, hasta que los gritos aumentan. Madame Duquela sale de ahí todo mal puesta. Él quiso tomar tabaco en los pechos de ella. Ella se sentó sobre él, la silla de rueda cayó. El pobre Luis XVIII no se puede levantar, la aplasta. Ella se extirpa de su masa para pedir ayuda y levantarlo el pobre rey, así. Esos son los gritos. En pequeño... No, es sucesivo, hay uno a la vez. Dura uno a la vez. No. Es uno y cuando uno se va, viene otro. Siempre hay uno. No, siempre hay uno, pero no al mismo tiempo. Se sucede. Como chiste que hacían, lo perseguían mucho para dar título de nobleza, que era una de sus posibilidades. Entonces eran muy hambrientos de tener una partícula y un título de nobleza. Cuando, porque no era el rey que daba eso. Entonces había un fabricante de velas que se llama el señor Cuatro Mares, que era muy rico y devoto del palacio de Tuileries. Entonces él intentaba a toda forma tener por fin esta partícula y Luis XVIII decía, bueno, al final quiere tanto se la vamos a dar. Y no solamente le voy a dar una, sino que le voy a dar dos. Le voy a poner una adelante y una atrás. Entonces, imagínense el señor Quatremer con Cuatro Mar, Quatremer, se transformó en señor de Quatremer. Era lo malo chiste de Luis XVIII. Era un poco malo. Era pícaro, exactamente. Cuando lo organizaba las comidas, era uno de sus gran placer armar los menús, que son extraordinarios de su tiempo, con su primer jefe de comida, el Duc d'Escars,
Y con él compartía la glutonería de probar los platos y después de comerlo, así que era un sinfín de comida. Hasta que una noche de sobrealimentación y sobrevivida así, lo despiertan y le dicen el Duc d'Escars está muy mal. Efectivamente, el Duc d'Escars se está muriendo en su casa, tiene una crisis de apoplexia y está atemorizado porque piensan que fueron envenenados. Entonces, como es un fiel cortesano, dice, pronto que despiertan el rey, bueno, es un envenenamiento eso. No, muere. Van a despertar los 18 y le anuncian la muerte del Duc d'Escars. ¿Y qué va a decir el 18? Va a decir, yo siempre supe que tenía menos estómago que yo. Hay libros de anécdota de este soberano chistoso. Así. Pero creo que terminó nuestra charla, que me sobrepasé de tiempo. Espero que su próximo viaje en el Louvre, en París, conocerán el cuarto y conocerán en el jardín de Tuileries. Les invito a dar una vuelta a la segunda calle a la derecha, la reja de Rivoli, el lado este. Porque hay una última anécdota, no del 18, sino de la emperatriz Eugenia, que ella huye 154 años antes de hoy. Va a volver muchos años después, ella muere en 1920, después vuelve en París. Y se hospeda en el hotel que está al frente del jardín. Entonces el jardín, destrozaron el Palacio de Tuileries y ampliaron el jardín. Y ella cruza, eso pasa en 1907, es una señora nació en 26, tiene casi 80 años ahí, y cruza para pasear en el jardín de su ex palacio. Y los guardias dicen, pero ¿quién es esta señora mayor? ¿verdad? Y la quieren acompañar, porque tiene un bastón, como que mostrar la maravilla del jardín. Y dice, no, ya conozco. Y ella va a un lugar que recordaba el Carba, y en este lugar disimuló su hijo y ella, el pequeño príncipe imperial, Napoleón IV, que ya está muerto, un regalo, un petit soldado de plomo y un alfiler, y quedó ahí. O sea, a pesar de la destrucción del palacio, de 30 años que pasaron, el lugar donde sepultó con su hijo este petit regalo quedó, y en sus memorias ella cuenta la emoción que tiene de pasear en el jardín y reencontrar casi 40 años después de haberlo escondido. Eso. Dominique, muchísimas gracias por esta exquisita exposición. Si nos hubieran enseñado la historia así, sabríamos muchísimo más de toda la historia francesa e inclusive de la Argentina. Muy agradable, muy simpática, muchísimas gracias. Te hacemos entrega de un pequeño pergamino para que recuerdes tu paso por Adarva. Y la verdad que vamos a seguir insistiendo en que sigas haciendo estas charlas porque son realmente reveladoras. Historias que no conocíamos. Así que... Me encanta que le gustó. En general se da con soporte video. Entonces con películas donde está representado, con imagen de todo lo que le conté en los palacios. Y así es un poco más... Pero además lo que nos gustó es el éxito económico que tuvo Luis XVIII. Ojalá que nosotros podamos repetirlo en la Argentina, que estamos abocados a ese esfuerzo. Tratar de conseguir que la deuda que tenemos se pueda pagar y podamos salir adelante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Fue un placer exponerla y conocerla.